Mi nombre es Jesús Antonio Morales, pero en las calles de Culiacán todos me conocían como el Flaco. A los 28 años, ya manejaba una de las rutas más lucrativas del cártel de Sinaloa, moviendo toneladas de cocaína desde Colombia hasta la frontera con Estados Unidos. En mis cuentas bancarias de Panamá y las Islas Caimán tenía más de 50 millones de pesos, una fortuna que crecía cada semana como si fuera agua brotando de un manantial inagotable. Todo comenzó en los barrios pobres de Mazatlán, donde crecí viendo a mi madre, Esperanza, trabajar en una maquiladora por salarios que apenas alcanzaban para los frijoles y las tortillas. Mi padre, José Luis, había desaparecido cuando yo tenía 12 años, dejándonos con deudas y promesas rotas. Los narcos del barrio usaban camionetas último modelo, cadenas de oro que brillaban bajo el sol sinaloense, y tenían el respeto que solo da el miedo y el dinero. A los 15 años ya estaba haciendo mandados para ellos. A los 18 movía paquetes por todo Sinaloa. El dinero llegaba en cantidades que ni en mis sueños más locos había imaginado. Compré una mansión en las colinas de Culiacán con vista al río Tamazula, ranchos en la sierra donde criaba caballos pura sangre, y una flota de camionetas blindadas que costaban más que una casa. Mis fiestas en el rancho La Esperanza, así lo bauticé en honor a mi madre, duraban 3 días, con mariachis traídos desde Guadalajara e invitados que incluían políticos, empresarios y celebridades que preferían no preguntar de dónde venía a mí, pero el éxito en el narco siempre viene acompañado de una factura que se paga con sangre, traición y noches sin dormir. La paranoia se volvió mi compañera constante. No podía confiar ni en mi propia sombra. Dormía con una AK-47 al alcance de la mano y viajaba siempre con un convoy de sicarios que habían jurado morir por mí. Cada llamada telefónica podía ser una trampa. Cada nuevo negocio una emboscada tendida por carteles rivales o por la misma organización que me había hecho rico. La violencia se intensificó cuando comenzó la guerra entre el cártel de Sinaloa y los Zetas por el control de las rutas hacia Nuevo Laredo. Ordené ejecuciones que me quitaban el sueño, pero que consideraba necesarias para proteger el territorio que había construido. Recuerdo vívidamente la noche en que mandé matar a Rodrigo El Chin Hernández, un hombre que había trabajado conmigo durante 5 años, porque sospeché que estaba pasando información a la DEA. Su esposa, María Elena, llegó a suplicarme de rodillas que perdonara a su marido. Sus lágrimas no me conmovieron entonces, pero esa imagen me perseguiría por años. Mi familia pagó el precio más alto por mi éxito criminal. Mi madre Esperanza vivía aterrorizada, rezando el rosario cada noche y suplicándome que abandonara esa vida antes de que me mataran. Mi hermana menor, Guadalupe, se cambió el apellido y se mudó a Monterrey para escapar de la sombra de mi reputación. Cuando intenté visitarla para su cumpleaños, me cerró la puerta en la cara y gritó: «Ya no tengo hermano. Jesús Antonio murió hace años». Sus palabras me dolieron más que cualquier bala que me hubieran disparado los enemigos, dinero. El momento que cambió mi vida para siempre llegó de manera inesperada durante una visita a Puerto Vallarta para cerrar un negocio con contactos colombianos. Mientras caminaba por el malecón, tratando de despejar mi mente antes de la reunión, me topé con una pequeña iglesia evangélica donde se celebraba un culto al aire libre. La música de alabanza se mezclaba con el sonido de las olas del Pacífico, creando una melodía que me detuvo en seco. El pastor, un hombre humilde llamado Samuel Reyes, predicaba sobre el hijo pródigo con una pasión que traspasaba el alma. «No importa que tan lejos hayas llegado en el camino de pecado», decía con voz potente pero llena de amor, «el Padre Celestial siempre tiene los brazos abiertos esperando tu regreso». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Por primera vez en años, recordé las oraciones que mi abuela Francisca me había enseñado cuando era niño, antes de que la vida me endureciera el corazón. Esa noche, después de cerrar un negocio de $2 millones con los colombianos, no pude dormir. En mi suite del hotel, mirando hacia la bahía, sentí un vacío que todo el dinero del mundo no podía llenar. Recordé las palabras del pastor Samuel: «Jesús puede transformar al pecador más empedernido en un instrumento de su gloria». ¿Podría Dios realmente perdonar a alguien como yo, alguien que había sembrado tanto dolor y destrucción en su país? Por primera vez desde la infancia, me puse de rodillas y oré con desesperación, pidiendo una señal de que la redención era posible incluso para mí. La operación Tormenta del Pacífico había estado siguiéndome durante 3 años sin que yo lo supiera. La DEA, en colaboración con la Marina Mexicana, había infiltrado mi organización y grabado miles de horas de conversaciones que sellaron mi destino. El 23 de septiembre de 2018, cuando menos lo esperaba, cientos de elementos de la Marina rodearon mi rancho La Esperanza en una operación que parecía una película de acción.
Mientras me esposaban en el patio donde había celebrado tantas fiestas llenas de excesos, vi cómo decomisaban armas, dinero y documentos que representaban años de trabajo criminal. Los titulares de los periódicos al día siguiente gritaban: «Cae el Flaco, lugarteniente del cártel de Sinaloa». Pero lo que más me dolió fue ver la foto de mi madre llorando en la portada del Universal, avergonzada por el hijo que había criado con tanto amor y que había terminado convirtiéndose en lo que más temía. En la prisión del Altiplano, en esa celda fría y silenciosa, tuve mi verdadero encuentro con Dios. Sin las distracciones del dinero, el poder y los lujos, por primera vez pude escuchar la voz de mi conciencia y del Espíritu Santo. Recordé las palabras del pastor Samuel en Puerto Vallarta y comencé a leer la Biblia que mi madre me había enviado junto con una carta que decía: «Mi hijo, nunca es tarde para que Dios transforme tu corazón. Yo sigo orando por ti todos los días». Durante mis 7 años en el Altiplano, Dios comenzó una obra de transformación que ni yo mismo creía posible. El capellán de la prisión, el padre Miguel Ángel Torres, se convirtió en mi mentor espiritual y me ayudó a entender que el arrepentimiento verdadero requiere más que lágrimas, requiere cambio de vida. Bajo su guía, comencé a estudiar teología y a participar en los programas de reinserción social de la prisión. Mi testimonio comenzó a impactar a otros reclusos, muchos de ellos también exnarcos que habían perdido la esperanza. Organizamos grupos de estudio bíblico donde hombres que habían sido sicarios, secuestradores y traficantes encontraron en Cristo la paz que las drogas y la violencia nunca les habían dado. Mauricio el Güero Sánchez, quien había sido mi rival en las calles de Culiacán, se convirtió en mi hermano en Cristo tras escuchar mi testimonio sobre el poder transformador del Evangelio. Escribí cartas de perdón a las familias de las víctimas de mi violencia, sabiendo que muchas nunca me perdonarían, pero necesitando expresar mi arrepentimiento genuino. La respuesta más impactante llegó de María Elena, la viuda del Chino Hernández. En una carta llena de gracia cristiana, me escribió: «Jesús Antonio, Cristo me ha dado la fuerza para perdonarte. Oro para que Dios use tu vida para evitar que otros jóvenes cometan los mismos errores». Sus palabras fueron como bálsamo para una herida que creía incurable. Salí en libertad condicional después de 7 años, con 42 años de edad y sin un solo peso en el bolsillo. Los 50 millones habían sido confiscados por el gobierno, mis propiedades vendidas en subasta, y mi imperio criminal dispersado al viento. Pero salí con algo mucho más valioso: un corazón transformado por Cristo y una misión clara de predicar el Evangelio en las mismas comunidades que una vez llené de violencia y drogas. Hoy sirvo como evangelista en las colonias más peligrosas de Tijuana, Guadalajara y Culiacán, predicando en las esquinas donde antes se vendía droga y en los barrios donde crecen los futuros sicarios. Mi iglesia son las calles, mi púlpito es cualquier lugar donde pueda encontrar jóvenes en riesgo. No tengo salario fijo, vivo de las ofrendas de hermanos en la fe y del apoyo de ministerios cristianos que creen en la obra de restauración que Dios hace a través de excriminales. La semana pasada bauticé en las aguas del río Culiacán a Jorge Luis El Checo Ramírez, un joven de 17 años que estaba siendo reclutado por el cártel. Cuando salió del agua, su rostro brillaba con la misma luz que vi en mis ojos el día que entregué mi vida a Cristo. Su madre, doña Carmen, lloraba de alegría sabiendo que su hijo había encontrado un camino diferente a que yo había tomado décadas atrás. Mi madre Esperanza, ahora de 75 años, es mi mayor apoyo en este ministerio. «Mi hijo», me dice con lágrimas en los ojos cada vez que me ve predicar, «Dios respondió mis oraciones. Recuperé al hijo que creía haber perdido para siempre». Mi hermana Guadalupe también se reconcilió conmigo y ahora trabaja como maestra en una escuela cristiana en Hermosillo, orgullosa de compartir el apellido con alguien que ahora predica vida en lugar de sembrar muerte. De 50 millones de pesos a vivir de la fe diaria, nunca he sido más rico. Cada alma que se entrega a Cristo, cada joven que decide no entrar al narco después de escuchar mi testimonio, cada familia que encuentra esperanza a través del Evangelio, vale más que toda la fortuna que una vez poseí. Jesús Antonio el Flaco Morales murió en esa celda del altiplano. El que vive ahora es simplemente Jesús, un siervo del Dios Altísimo que usa su pasado como testimonio de poder transformador del Evangelio en tierras mexicanas.